Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Y para nosotros este reporte especial representa un hito por la experiencia que tuvimos en el despliegue de una de las supercomputadoras más rápidas de la República Mexicana en el proyecto Abacus, que participamos con el CIMBESTAF en el bosque de la Marquesa, entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. Ahora vamos a revisar cuáles son las computadoras que están operando a niveles de exaescala y están compitiendo por los sistemas de procesamiento más rápidos a nivel mundial. Green Continuity fue invitado a uno de los primeros recorridos para conocer el nuevo laboratorio de Google enfocado al futuro de la computación, la cuántica. Realmente, esta es una computadora que, a pesar de ser la computadora del futuro de Google, por el exterior parece un bote de basura. A simple vista, pareciera ser uno de esos botes de basura elegantes de aluminio y acero inoxidable. Pero a diferencia de estar a ras de suelo, este se encuentra suspendido a casi 1,5 metros y sostenido por una estructura metálica. En su exterior no existen botones, luces o cualquier otro tipo de indicador. Sin embargo, dentro de ese cilindro metálico está uno de los dispositivos más avanzados del planeta, que representa el futuro del cómputo como lo conocemos y la clave para responder a algunos de los problemas más complejos de la humanidad. Es la computadora cuántica de Google. Nos comentó Eric Lucero, el ingeniero en jefe de Google, que este laboratorio es un lugar muy zen. La división de Google Quantum Inteligencia Artificial nos comentó, es un espacio muy frío, alrededor de 250 veces más frío que la temperatura del espacio exterior. También es un lugar muy oscuro. El campo magnético de la Tierra está bloqueado para permitir la operación de la computadora al máximo de eficacia. Y adicionalmente redujimos todo el sonido térmico para que lo único que exista dentro de ese espacio sea la señal cuántica. Con su teléfono en la mano, frente a así, como si se tratara de cualquier youtuber, compartiendo sus experiencias con sus seguidores para su canal, el ingeniero Lucero da uno de los primeros recorridos públicos aquí en Santa Bárbara, en California, a un puñado de especialistas que mucho nos agrada que nos consideren entre este grupo de personas, del recién estrenado laboratorio de cómputo cuántico de Google, como ya comentamos, ubicado en Santa Bárbara, California. Pero ¿cuál es el corazón del procesamiento de esta computadora? Es el Sycamore, que es el procesador cuántico más avanzado de Google con 52 qubits y el mismo que le permitió en 2019 alcanzar la supremacía cuántica. Similar a muchas otras oficinas del gigante tecnológico, el llamado Quantum Intelligence Artificial Campus se trata de un edificio adornado con luces brillantes, espacios abiertos y por momento los colores que siempre han acompañado el nombre de Google adornan paredes, muebles y escaleras. En el camino del pasillo a la entrada principal, Lucero presume una serie de cuadros con fotografías magnificadas de algunos de los logros que los científicos de Google han alcanzado en el campo de la computación cuántica. Desde una imagen de su primer procesador cuántico de 5 qubits hasta un cuadro que por momentos parece la obra central en la sala de exhibición de un museo, con la foto del Sycamore, su chip cuántico más avanzado que integra 52 qubits y el corazón de las 10 computadoras cuánticas que albergan este laboratorio de Google. El protagonismo de Sycamore no es para menos, pues fue ese chip el que en 2019 le permitió a los investigadores de la firma publicar en la revista científica Nature un paper en el que explicaban haber llegado a la supremacía cuántica, que no es otra cosa que crear una computadora cuántica que puede realizar una tarea que ninguna computadora clásica puede.
En términos prácticos, nuestro chip, al que llamamos Sycamore, realizó un cálculo en 200 segundos que le llevaría 10.000 años a la supercomputadora más rápida del mundo existente, escribió en su momento Hartmut Neven, director de ingeniería de Google Quantum Inteligencia Artificial. El laboratorio de Google Quantum tiene 10 computadoras cuánticas. Aquí en la imagen de esta diapositiva tenemos esa parte del laboratorio y también la imagen del director de ingeniería de Google Quantum Inteligencia Artificial, Hartmut Neven. Déjenme, les muestro dónde colocamos el procesador cuántico, nos comentó el ingeniero Lucero durante el recorrido, al tiempo que giró la cámara de su smartphone para darnos una vista similar a la que él tiene. El científico camina hacia una de las estaciones con otra computadora cuántica que aún no ha sido colocada dentro de su aislamiento cilíndrico. La máquina, acomodada en una forma de embudo, tiene decenas de cables y tubos de aluminio llenos de curvas que se van conectando en diferentes niveles, como si se trataran de las válvulas de escape o pistones del motor de un automóvil muy avanzado. El objetivo que tenemos en el laboratorio es crear una computadora cuántica con corrección de errores, nos comentó Lucero, y recuerda que para ello la firma se ha embarcado en un viaje de una década para alcanzar el hito de construir una máquina de 1.000.000 de qubits físicos que funcionan en conjunto dentro de una computadora cuántica con corrección de errores. Una pieza tecnológica que ocupará las dimensiones de una habitación de un centro de datos por completo. Nos hizo un comparativo un poco gracioso. Google sabe construir una computadora cuántica de estas capacidades no resulta fácil, pues la empresa primero tiene que alcanzar varios hitos, hasta ahora imposibles para el ser humano y la tecnología, explicó Helmut Neven, director de ingeniería de Google Quantum Inteligencia Artificial, en una mesa redonda en la que participamos al término del recorrido que nos hizo con su smartphone el ingeniero Lucero. El científico dijo que primero Google debe demostrar que cuanto más qubits físicos participen en la corrección de errores, más podrá reducir dichos errores en primer lugar. Luego, ser capaces de codificar el qubit lógico con 1.000 qubits físicos y finalmente deben construir el primer transistor cuántico del planeta, en el que dos qubits lógicos corregidos por errores realizan operaciones cuánticas juntas, y luego descubrir cómo colocar cientos o miles de ellos para formar la computadora cuántica con corrección de errores. Pero el ingeniero Hartmut Neven tiene una mejor analogía para explicar el avance actual del cómputo cuántico. Nos dijo en este comentario muy gracioso: si tuviera que poner un ejemplo de dónde estamos hoy en el mundo cuántico, diría que es como cuando teníamos televisores con antenas de conejo, que tenías que estar moviendo para poder captar la señal y dependiendo del clima quizás funcionara o no. Hoy el cómputo cuántico es algo parecido a eso. Si corremos un algoritmo cuántico y una operación en nuestros qubits, existe una posibilidad de 1 entre 1.000 que conduzca a algo como la pantalla azul de la muerte de Windows. Nos explicó. Una vista de la computadora cuántica fuera de su estructura. Las computadoras cuánticas se deben enfriar a 10 milikelvin, alrededor de 250 veces más fríos que la temperatura del espacio exterior. El ingeniero Hartmut Neven nos comentó que para él es vital crear computadoras cuánticas con corrección de errores, que les permita a los investigadores correr millones de operaciones cuánticas en las que el sistema sea capaz de corregir el error antes de que se impacte. La mejor analogía que podía dar son esos grandes aviones que para llegar a su destino no solo dependen de un motor, porque si uno de esos motores se llega a apagar o falla, el avión aún tiene uno o dos motores de respaldo para intentar terminar el viaje, nos comentó, rebasando la inteligencia humana.
¿Serán las computadoras cuánticas la clave para crear una inteligencia artificial superior a la del ser humano? A la pregunta expresa que le realizamos al ingeniero Nibs, el líder a nivel global de Google Quantum, sonríe y responde. Es una pregunta que todos nos hacen, pero que nadie puede responder honestamente. Sin embargo, el científico habló de la posibilidad de que una computadora cuántica de corrección de errores podría traer al campo de la inteligencia artificial y al machine learning. Hoy los expertos en machine learning están entrenando redes que se acercan a los 500,000 millones de parámetros e incluso he escuchado de proyectos para entrenar redes de 1 o 2 billones de parámetros. Es una locura, porque ese nivel de energía, de cómputo, de poder de computación, solo lo puede dar megacentros de datos, cuyo costo de consumo eléctrico rebasa los millones de dólares, explicó el ingeniero Neiven. Pero si las firmas detrás de la tendencia fueran capaces de trasladar parte de ese proceso a una computadora cuántica, el costo por entrenar una red neuronal de esas magnitudes podría pasar sin lugar a dudas de 30 millones de dólares. Ese cambio sin duda llamaría la atención sobre las posibilidades que podríamos crear en el campo de la inteligencia artificial. El laboratorio al que asistimos vía remota fue anunciado en mayo de 2024 y aglomera a todos los investigadores del campo que trabajan para Google. Aunque aún es difícil determinar los beneficios que las computadoras cuánticas traerán a la humanidad, los ingenieros Lucero y Neiven coinciden en que sus primeras aplicaciones se centrarán en campos en los que hasta ahora la computación clásica se encuentra limitada por costos o capacidades. Las computadoras cuánticas con corrección de errores, según Neiven, nos permitirán ejecutar tareas como la simulación de moléculas, que nos permitan crear nuevos procesos químicos, descubrir nuevos materiales para la construcción de ciudades libres de emisiones de carbono, aviones o cohetes más ligeros y resistentes, mejores baterías o desarrollar medicamentos que actúen frente a padecimientos específicos. No veo un futuro en donde la computadora cuántica reemplace a los sistemas clásicos, sino que más bien van a coexistir para entregarnos capacidades e información a las que hoy no podemos acceder, comentó el ingeniero Lucero, y agregó adicionalmente, mientras miramos hacia el futuro a unos 10 años por delante, muchos de los mayores desafíos globales, desde el cambio climático hasta el manejo de la próxima pandemia, exigen un nuevo tipo de computación. Los planes para este fin ya están en desarrollo. El año pasado, Equinix anunció una asociación con el proveedor de computación cuántica Quantum Circuit para implementar una computadora cuántica en un centro de datos de Equinix en Japón. Los funcionarios de Equinix en ese momento comentaron que el despliegue se completaría a finales del año pasado, es decir, 2023, y no parece que las empresas hayan alcanzado ese objetivo. No obstante, su iniciativa es un gran problema porque representa uno de los primeros esfuerzos para llevar una computadora cuántica a un centro de datos convencional. Desafíos de Quantum para los centros de datos. Por otro lado, a pesar de algunos avances en la conversión de centros de datos en hogares para computadoras cuánticas, probablemente no deberíamos esperar tales implementaciones a gran escala en un futuro cercano. Siguen existiendo grandes desafíos que superar tanto para la industria de la computación cuántica como para la industria de los propios centros de datos. En el lado de la computación cuántica de la ecuación, la demanda de dispositivos cuánticos del mundo real debe aumentar antes de que sea probable que veamos más empresas mostrar interés en implementar computadoras cuánticas dentro de los centros de datos. Hasta la fecha, a pesar de los importantes avances de los últimos años, la mayoría de las computadoras cuánticas se siguen utilizando solo con fines experimentales o de prueba de concepto.
Los analistas predicen que esto cambiará en los próximos años a medida que las empresas realicen inversiones masivas en infraestructura cuántica, gran parte de la cual probablemente se alojará en centros de datos, pero eso aún no está sucediendo en este momento. En cuanto a la industria de los centros de datos, muchas instalaciones tendrán que someterse a algunos cambios físicos para convertirse en hogares ideales para los ordenadores cuánticos. Actualmente los centros de datos convencionales proporcionan el espacio central y los recursos que los dispositivos cuánticos necesitan para funcionar, pero las computadoras cuánticas tienen algunas necesidades únicas, como la protección adicional contra interferencias electromagnéticas, que la mayoría de los centros de datos no pueden proporcionar actualmente. Existe un progreso lento pero constante hacia los centros de datos cuánticos. La buena noticia para la industria es que en la mayoría de los casos cumplir con estos requisitos no requerirá reconstruir las instalaciones desde cero. Los centros de datos se pueden adaptar para que sean compatibles con la cuántica, pero casi ninguno ha experimentado tales cambios todavía, y dada la baja demanda de implementación de dispositivos cuánticos en los centros de datos, pocos operadores de centros de datos tienen un fuerte incentivo para optimizar sus instalaciones para la computación cuántica. Por lo tanto, hay una especie de problema del huevo y la gallina que debe superarse antes de que los centros de datos cuánticos se conviertan en una realidad generalizada. Hasta que más empresas quieran implementar computadoras cuánticas dentro de los centros de datos, es poco probable que los operadores de centros de datos inviertan en los cambios necesarios para acomodar el hardware cuántico. Pero hasta que lo hagan, las empresas tienen menos razones para recurrir a los centros de datos como hogares para las computadoras cuánticas. Nos estamos acercando poco a poco a un mundo en el que las computadoras cuánticas se conviertan en algo común en los centros de datos, pero ese mundo aún está al menos a unos años de distancia. En un futuro próximo, lo más cerca que estaremos de los centros de datos cuánticos del mundo real son las pruebas de concepto a pequeña escala, como la prueba piloto de Equinix en un despliegue de ordenadores cuánticos. Es de esperar que eso cambie, pero no demasiado pronto. Estimadas amigas y amigos, pues con esta segunda parte de esta serie de 2 reportes especiales concluimos la revisión de la carrera por alcanzar la excelencia en la exescala a nivel de procesamiento de datos. Nos vemos la próxima semana con nuestro siguiente reporte especial. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.